Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gina Viso y les doy la más cordial bienvenida a su programa semanal Tu opinión importa. Bueno, como ya es de conocimiento de todos, ya tenemos a los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, con sorpresa de muchos, pero de esto vamos a desarrollarlo más adelante, porque primero vamos a empezar con los datos del COVID-19 en nuestro país. El Perú lideró el exceso de muertes por COVID a 384 en un día. Imagínense ustedes, esa cifra es la que nos da el MINSA, el gobierno, pero en realidad el SINADEF, ustedes se preguntarán quién es el SINADEF, es el Sistema Informático Nacional de Defunciones, el que se encarga de llevar la estadística de los fallecidos, mejor dicho. El SINADEF nos proporciona una cifra de 500 personas a más que fallecen a diario, que se certifican, obviamente, y las que no se certifican, bueno, usted mismo saque sus propias conclusiones, y de verdad que debería de haber un aclaramiento por parte del gobierno, un aclaramiento por parte del MINSA, porque definitivamente la cantidad de fallecidos que nos dan o que nos brindan a la opinión pública no es la real, ¿no? Y todos lo sabemos. No hace falta ser un investigador, un periodista, para darnos cuenta de que a diario vemos en nuestras redes sociales o en nuestro entorno que las personas se van contagiando y van falleciendo. Vemos que un vecino o el familiar del vecino o un primo o el amigo del primo, siempre estamos rodeados a diario de fallecimientos, lamentable, pero siempre. Esta noticia ya para nosotros no nos sorprende. Ver a diario, ¿no?, en nuestras redes sociales contar 7 o 10 personas que perdieron la vida a causa de este virus. ¿Qué se está haciendo o qué hace el gobierno por ello? Bueno, usted mismo lo ha visto. Sus esfuerzos son mínimos, ¿no? Las vacunas todavía no llegan. Todavía ni siquiera tenemos esperanza, se dice, de que a fin de año estaríamos vacunados todos. Pues ojalá así sea, por el bien de todos, porque de verdad que cada vez vemos más de cerca esta enfermedad. Si ya muchos no nos ha tocado la enfermedad y ya la hemos padecido y ya la hemos sufrido, algunos la hemos superado, otros todavía con temor, con miedo y expuestos totalmente, porque todos definitivamente tenemos que trabajar, todos definitivamente tenemos que continuar con nuestras vidas, así que todos estamos expuestos, nadie es inmune a esta enfermedad que sigue avanzando, y nuestro país está considerado como el peor en el manejo de pandemias, el peor, imagínense, siempre vergonzoso, siempre tenemos que estar en estas encuestas, ¿no?, como lo peor. Como les decía, el dato más alto es este que hemos tenido, 384 fallecidos, es lo más alto que hemos tenido respecto a lo que lleva la pandemia. Esto ha sido el récord el día 9 de abril, días antes de las elecciones. Ahora, como usted habrá podido notar en los cierres de campaña, el mismo día de elecciones, habrán podido ver que no hubo distanciamiento, que la gente acudió masivamente, que en algunos lugares no se abrieron mesas y hubo conglomerado de gente, que era lo que queríamos evitar. ¿Qué va a pasar de aquí a algunos días? Seguramente la cantidad de contagiados definitivamente van a aumentar, ¿no? Respecto a la cantidad de casos positivos de esta enfermedad, el Ministerio de Salud indicó que la cifra asciende, escúchenlo bien, a 1.639.767 personas a nivel nacional. Ya vamos a llegar a 2 millones. También muestra que el número de personas que superaron esta enfermedad es de 1.557.779. También bastante número de personas que hemos podido superar esta enfermedad. Un total de 28 personas fallecieron por falta de oxígeno en Talara. Eso también lo vimos en Noticias Nacional, y qué lamentable que 28 vidas hayan tenido que fallecer a causa de falta de oxígeno. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace realmente? El colapso de camas UCI se agrava también en algunas regiones de nuestro país. Esto lo hemos venido viendo toda la pandemia, ¿no?
generales. ¿Cuántos fallecidos hasta el momento tiene nuestro país? 54.669 personas fallecidas a causa de este virus. Como les decía, sin embargo, el SINADEF maneja otros datos, ¿no? Habría que ver que al final de todo esto, cuáles son las cifras reales, ¿no? Pero más o menos nosotros nos vamos dando cuenta. Ahora sí, dejando el tema de lado del COVID, por un momento, el panorama que hemos tenido este fin de semana de comicios electorales que ya se llevó a cabo, días antes hemos visto en todos los cierres de campaña que no se cumplió el distanciamiento social, la aglomeración de personas fue clara, la hemos visto todos. A nadie le importó el distanciamiento social, ni al candidato, ni al que maneja la campaña, ni al gobierno, a nadie. Los dejaron hacer sus cierres de campaña y yo no lo estoy inventando. Hemos visto diversas imágenes, ¿no? Que ahorita se las voy a poner, como las que estamos viendo ahorita, imágenes del partido Acción Popular, que fue el más multitudinario, que fue el que tenía mayor cantidad de personas, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ahí parte en las afueras de su local sin distanciamiento. Ahí no hay distanciamiento de ninguna manera. En otras partes hicieron caravana, ¿no? Con carros, haciendo o sumándole al terrible tráfico que ya tiene Lima, imagínense. Nadie, ninguna autoridad prohibió estas cosas, ¿no? Debió prohibirse realmente, debió prohibirse porque de ahí cuántas personas van a salir contagiadas. ¿Y acaso el candidato Lescano o el candidato López Aliaga o el candidato otro va a pagar o va a ver por la salud de sus seguidores? No lo creo. Y saben ustedes también que no va a ser así. Ahí estamos viendo, seguimos viendo las imágenes, tumulto, ahí está. El riesgo de contagios ahí es elevado, ¿no? Gran cantidad, como les digo, en el partido acciopopulista, situación que no se vio reflejado en las ánforas, ¿no? Ni en el resultado final de las elecciones. Esto es para que ustedes vean cómo nos manipulan, ¿no? Cómo manejan las campañas. Mientras más gente veamos en el cierre de campaña, es como engañar a la gente, ¿no? Que se vea bastante para que digan que tiene aceptación y la gente se incline, los que todavía están indecisos, se inclinen por el que más gente tiene, por el que tiene más aceptación. Gran mentira, pues señores, porque todas las personas que estaban ahí, es más, creo que de su mismo partido ni siquiera han votado por él, porque este partido Acción Populista está tan fraccionado por dentro. Es así como siempre les expliqué, como un nido de ratas, todo el mundo ahí está por el poder, ¿no? Y esos son los resultados, ¿no? Que nos engañaron porque realmente uno vio el cierre de campaña y el cierre de campaña donde hubo más gente fue el de Acción Popular, con su candidato a la cabeza, Johnny Lescano. Pero, cosa que no se vio, como les dije, ¿no? Reflejado en las ánforas. Bien, y el resultado final, ¿no? Ya al 100% conteo de la OMPE nos llevó al resultado, ¿no? A llevarnos como candidatos finales a este señor de lapicito, que causó gran sorpresa para muchos, este señor Pedro Castillo, desconocido para muchas personas, aparte de que la prensa no le dio tanta cobertura a este señor, ¿no? Por eso que muchos ni lo conocimos, ni lo escuchamos, ni sabíamos quién era. He ahí la sorpresa que nos causó, ¿no? Así es la prensa. Sin embargo, la prensa se dedicó a los que estaban arriba, supuestamente, ¿no? Manipulados por las encuestadoras, como siempre, manipulados por las redes sociales. Y la otra candidata que también tenemos, procesada, investigada, habiendo estado presa 2 veces, Keiko Fujimori, que por tercera vez va a una segunda vuelta. Así está la situación, señores. ¿A quién liberamos? ¿A Antauro Humala por parte de Pedro Castillo o le damos el indulto a Alberto Fujimori? Ese es el panorama, señores. Así se ha puesto la situación y es lamentable. ¿Qué nos condujo realmente a esta difícil situación? Porque a manera personal les digo, no respeto a las dos personas,
tanto al profesor Pedro Castillo y a Keiko Fujimori, que desconozco qué profesión tenga, pero ninguna de las dos comparto su política. El señor Pedro Castillo no la comparto para nada, su política económica ni nada. Lo veo izquierda total, lo cual creo que no es algo favorable para nuestro país en este momento, sobre todo que estamos en crisis. Crisis por la pandemia, crisis económica, crisis de sanitaria por los hospitales colapsados, crisis de educación, un país gastado por la pandemia. Por el otro lado, Keiko, sin una profesión que conozcamos, lo único que conocemos de ella es que estuvo en el Congreso, faltó 500 veces, faltó al Congreso, 500 veces, pagada, no tuvo mayor, no resaltó en el Congreso, no hizo nada de lo que ahora nos haga decir, ah caramba, en el Congreso trabajó, con más razón lo va a hacer como presidenta. No, fue primera dama, vio todo lo que fue la corrupción, no era una niña, ya era una persona adulta, ¿no? Así que fue cómplice de la corrupción de su padre, está en proceso de investigación por corrupción, por la cantidad de maletas que recibió de las diferentes empresas. Estamos hablando netamente de corrupción, señores, por donde lo vean. No hay aquí nada que maquillar, ni maquinar, ni hacer un descargo para salvarla. No. Las cosas claras. Y esa es la situación. ¿Por quién votamos? Está difícil, ¿no? Está difícil. ¿Y qué nos llevó a esta situación, señores? El abandono, el descuido, el resentimiento que hay de las personas olvidadas, ¿no? En los sitios más lejanos de nuestro país. Este señor Pedro Castillo y sus dirigentes, las personas que lo acompañan, han ido haciendo campaña en estos lugares, en los lugares más olvidados, donde él ha ganado y ha tenido aceptación. Por eso que en Lima no ha ganado, ¿no? Porque aquí no hizo mucho campaña, él se encargó de estar en el Perú profundo, como dicen, ¿no? En los sitios olvidados, ahí llegó él, donde la prensa no lo seguía, donde la prensa no hacía cobertura, donde la gente realmente siente y está cansada de los políticos que siempre prometen y siempre ganan. ¿Por qué? Porque la prensa los pone, porque las encuestadoras lo ponen ahí. Pues esto condujo a esa situación de engaño, de corrupción que vemos años, todas las elecciones, con todos los presidentes. Esto llevó a que estas personas lleven a un Pedro Castillo a estar en primer lugar y a una segunda vuelta. Este señor Pedro Castillo realmente pide un cambio radical en el Perú, no solamente un cambio de constitución, que muchos podríamos estar de acuerdo, pero muy pegado a las ideas, ¿no? de Maduro, de Chávez, y tampoco queremos terminar como Venezuela, ¿no? Claro está. Y si ustedes se dan cuenta en diversas declaraciones que hace este señor Pedro Castillo, se dan cuenta que es el mismo discurso que hace Maduro, el mismo discurso que alguna vez lo hizo Chávez, ¿no? Y todos ellos de extrema izquierda, que llevaron a su país a donde está ahorita, sumergido en una desesperación, en pobreza. Y tampoco queremos eso para el Perú, es un riesgo. Me preocupa bastante la ideología de este señor Pedro Castillo y su política económica, sobre todo. Hemos escuchado también a su primera congresista, ¿no? La señora Dina, no recuerdo el apellido en este momento, que dijo también, declaró de que la clase media acomodada pues pasarán a que todo eso va a cambiar. Son situaciones que de todas maneras nos meten un poco de miedo, ¿no? Nos hacen pensar de que tampoco queremos un cambio tan radical, tampoco queremos que expropien. La expropiación, esa palabra también nos da miedo, ¿no? Son cosas que no quisiéramos volver a vivir, ¿no? Este señor Pedro Castillo se le vincula también con el Movadef. Todos sabemos que el Movadef no fue aceptado ante la OMP como un partido político por ser o estar vinculado a terroristas de Sendero Luminoso, de MRTA. Este señor Pedro Castillo tiene en su lista de congresistas a 4 personas vinculadas a Sendero Luminoso y a MRTA. Son pruebas bastante fuertes, ¿no? Que no son inventadas, que están ahí. Él ha tratado de desvincularse del Movadef, pero lo cierto es que hay fotos, lo hemos visto, ¿no? En marchas.
Entonces, peligro para nuestro país, ¿no? Por el otro lado, pues ni hablar, pues estamos hablando de Keiko Fujimori, que representa la corrupción. Qué difícil de verdad para todos los peruanos esto. Está bien, el Perú profundo, las personas que votaron por Pedro Castillo, cansados de toda esta realidad nacional y de toda esta corrupción, quieren un cambio radical. Pero es un poco irresponsable también llevar a nuestro país a un cambio como piden. Es bastante irresponsable, porque no hay marcha atrás, señores. No hay marcha atrás. El 6 de junio nuevamente tenemos que ir a las ánforas y tenemos que escoger entre dos personas de las cuales ninguna de las dos gusta, ninguna de las dos ofrece algo bueno. Las dos atemorizan el país, da miedo, de verdad que da miedo. Bueno, y seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, antes de llegar al día de elecciones de segunda vuelta, vamos a ir conociendo un poquito más de ambos candidatos. Van a seguir saliendo trapitos sucios, de uno ya conocemos, del otro seguramente van a salir más cosas, pero a continuación los voy a invitar a ver un video que ya circula en las redes sociales, donde Pedro Castillo declara que va a indultar a Antauro Humala. Ya lo dijo, vamos a verlo. Debo mencionar a nuestros compatriotas que a nivel nacional han venido pidiéndonos diferentes solicitudes, diversas solicitudes en los rincones del país, que cuál es nuestra actitud frente a la realidad y a la situación que se encuentra nuestro compatriota Antauro Humala. Nosotros, una vez siendo elegido como presidente de la República, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro. Ahí está, ese es el audio, el video, ¿no? Esto fue ya cuando él estaba seguro que iba a pasar a la segunda vuelta, así que no sé qué opinen cada uno de ustedes. Ahora vamos a ver un audio, vamos a escuchar un audio donde este señor, Pedro Castillo, se habla sobre las mujeres. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Que marcar el lápiz, carajo, ¿eh? No vengas con huevadas. Vais a estar votando, carajo, por las hembras. Las mujeres hechas para cachar, no que sean presidentes. Bien, por ahí ya muchas personas hablaban de que Pedro Castillo era misógino, que odiaba a las mujeres, ¿no? No sé si este audio es su voz, ¿no? Notablemente es su voz. Y de verdad que, yo no sé, ustedes que van a votar o que han votado por Pedro Castillo, ¿qué les parezca este audio, no? Porque es totalmente machista, ¿no? Imagínense de tenerlo como presidente, ¿no? Saquen sus propias conclusiones, señores. La situación en la que estamos es bastante complicada y es digna de preocupación. Bien, y ahora conversando un poquito de cómo se llevó a cabo las elecciones este 11 de abril. ¿Cómo fueron? ¿Cómo estuvo? Bien, terribles, para decir pésimo trabajo de la OMPE, ¿no? Pésimo trabajo de la OMPE porque dicen de 7 a 7 ampliamos el horario, de 7 a 9, los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas vulnerables. ¿Qué pasó? En muchos lugares no abrieron mesas. No habían mesas, eran 7, 8, 9, 10 de la mañana y no habilitaban las mesas. No habían, en otros lugares no habían miembros de mesa, ¿no? Estaban buscando por ahí los miembros de mesa. Mientras tanto, ¿qué ocurría? Los adultos mayores, embarazadas, personas vulnerables, esperando en una cola, sin distanciamiento social muchas veces, y si había distanciamiento social, igual están expuestos al temible COVID, que era lo que se quería evitar.
qué ironía, ¿no? Da un horario de 7 a 9 para favorecer y darle mayor comodidad y no exponer a nuestros adultos mayores y a las personas vulnerables, y todo lo contrario, porque los expusieron, y en muchos otros distritos, déjenme decirles que de miembro de mesa hicieron personas que son adultos mayores, dando el ejemplo. Mientras tanto, los jóvenes decidieron pagar su multa. Ellos no quisieron exponerse, pero sin embargo los vimos en las playas, los vimos de viaje, no les importó, porque cerca de 6 millones de peruanos no votaron, simplemente no votaron. Bueno, se entiende en algunos que haya temor a causa del virus, pero muchos otros simplemente quisieron pagar su multa y listo, no me importa pues el destino de mi país. Y esa es la realidad. Pero de verdad se los digo, pésimo el trabajo de la OMPE, pésimo. Se habla de que ahora en esta segunda vuelta se va a buscar otro horario para los adultos mayores. Sí, claro, con esta experiencia no me van a decir que nuevamente van a cometer los mismos errores, ya sería el colmo, ¿no? ¿Y qué pasó también en otros países, en los consulados? La misma situación se repitió no solamente en Lima, sino en todas partes del Perú, y lo mismo en el extranjero. Los peruanos que fueron a cumplir con su deber encontraron igual las mesas cerradas, no había miembros de mesa. Vamos a ver el video que nos enviaron de Estados Unidos. Son las 8:41 y más del 80% de mesas de votación no tienen los miembros de mesa para poder votar. Estoy acá en New Jersey. Estamos en New Jersey. No llegan los miembros de mesa. Mira, mesas vacías. Donde me toca votar está vacío, no hay miembro de mesa. Yo no sé hasta qué hora estaremos acá. Es las 8:45 y seguiremos esperando. No ha habido una coordinación del consulado para con los miembros de mesa. Les seguiré informando. Mira las mesas. Mira las mesas vacías. Pucha, mira los miembros de mesa. No llegan los miembros de mesa. Yo voy a votar acá en esta mesa. No llegan los miembros de mesa, ya son las 9:17, los miembros de mesa no llegan, o sea, nos quedaremos sin votar. Brillan por su ausencia los miembros de mesa. Esto está vacío, esta mesa.
Ahí está, nuestros peruanos responsables en otros países que quisieron participar de las elecciones. Sin embargo, muchos se tuvieron que regresar a su casa, muchos otros ya pues mejor pago mi multa, que voy a esperar tantas horas, todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Y esa fue la situación que se repitió en todos los lugares. Ahora, conforme iba transcurriendo el día de las elecciones, comenzaron a viralizarse videos de fraude. Fraude de cédulas ya marcadas favoreciendo al partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Estos videos se viralizaron rápidamente, como les digo, no solamente aquí en el Perú. Vamos a ver los videos y luego lo comentamos. Han encontrado mesas marcadas. Y marcadas, mira, no. La mañosería que ha aprendido Keiko de Montesinos y de su padre, que ahora está preso. Y van a ir presos. Porque la DEA, el Servicio de Inteligencia, está ocupándose en los ojos. Bien, la mujer que vimos en el video era miembro de mesa y se percató de que ya habían en el ánfora cédulas y que estaban marcadas, ¿no? Lo mostró, lo filmó, lo ha difundido, pero nadie se ha pronunciado sobre eso. Al contrario, los comentarios en redes sociales sobre esa situación, y claro, obviamente seguidores del partido de Fuerza Popular decían que era guerra sucia, que la situación estaba armada, ¿no? Defendían, como les digo, la situación. Es que no tendrían que haber esto. Estas situaciones. ¿Y usted cree que nada más fue la única situación que se vio, el único video? No, porque también lo mismo ocurría en Miami, en Estados Unidos. Gente quejándose de fraude electoral. Vamos a ver el video. Miren esto, señores, en Miami. Le entregan el voto y ya está marcado. El marco está marcado ahí. Y está marcado, increíble. Fraude electoral. Y así, en muchas partes del Perú se hablaba de fraude. Hasta ahorita, creo que usted no es ajeno, que en las redes sociales, que es donde más nos enteramos de las cosas, se habla de un fraude electoral, ¿no? A cargo del partido de Fuerza Popular, favoreciendo a Keiko Fujimori. ¿Saben qué? No me sorprendería porque ya en otras ocasiones su padre, Alberto Fujimori, también han hecho lo mismo y es de conocimiento de todos, ¿no? No sorprende, como les digo, ¿no? Lo raro es que la OMPE no esté atento con estas situaciones de fraude, ¿no? O se haga el que no ve nada. Eso es lo raro, ¿no? Que la OMPE no se pronuncie, que no diga nada respecto a los videos. Porque una cosa es me dijeron, ¿no? Yo vi. Eso es diferente. Pero videíto manda. Ahí estamos viendo los videos. Fácilmente se puede detectar a las personas, ¿no? Aparte de también los comentarios, ¿no? De que el jefe de la OMPE, el señor Corbeto, sería allegado, ¿no? A la persona que trabaja con Keiko Fujimori. También se ha hecho de conocimiento público. Entonces estas relaciones, estos contactos, no nos indican ni nos da confianza. A mí la OMPE personalmente no me da confianza. Y sabiendo aún más de esta relación del jefe de la OMPE con el allegado de Keiko Fujimori, peor todavía, pues y habiendo antecedentes de corrupción, yo la verdad es que no confío. Porque Keiko Fujimori estaba, y todos lo sabíamos, con un antivoto, ¿no? Con un antivoto. Yo veo en las calles Fujimori nunca más, no quieren saber nada. Es como una burla, es sentirnos burlados, nos robaron, están con proceso, están presos, el padre está preso por corrupción. Y como les decía, nadie dice nada sobre un posible fraude. Ahí quedó todo, ¿no? Todos otorgamos, todos nos quedamos callados, pero sobre todo la entidad, la OMPE. La OMPE que no nos garantiza ni nos da confianza. ¿Por qué no da confianza realmente? ¿Qué otras cosas fueron muy resaltantes en estos comicios electorales? A continuación vamos a ver un video y luego lo comentamos.
Ahí estábamos viendo, ¿no? Una mujer que parece que es miembro de mesa, que cuenta las actas de esta manera, ¿no? Y lo embarra con saliva. Qué antihigiénico, por Dios, qué antihigiénico. Normalmente podría eso verse en otras situaciones, en otros años, ¿no? Probablemente igual es o se veía antihigiénico, ¿no? Pero ahora, rondándonos por la vida un virus tan letal que justamente se contagia por estos fluidos, ¿no? ¿Qué? La OMPE no hace bien su trabajo. ¿Dónde está la capacitación que dijeron que habían hecho sus miembros de mesa? Y en todo caso, por criterio personal de la mujer, ¿no? Terrible. Imagínense ustedes que les haya tocado esa acta, o que esta mujer haya tenido un día antes contacto con una persona positiva en COVID. Todos los que tocan esa acta se pueden ver expuestos a contaminarse. Así de irresponsable, así de antihigiénico, así de falta de criterio, imagínense. No había por ahí un representante de la OMPE que esté mirando, que esté observando que las cosas se realicen por un conducto regular y bueno, como debería de ser. Esto es que la pudieron captar y la pudieron filmar. ¿Y en qué lugares, qué cosas habrán pasado? Imagínense. Así es como hemos llevado este proceso electoral, estas elecciones electorales en medio de una pandemia. Irresponsable también, irresponsable total, se lo dije desde un principio. ¿Cuántos contagiados vamos a tener después de estas elecciones? De todas maneras vamos a tener gente que se ha visto expuesta, los mismos miembros de mesa están expuestos, muchos de ellos seguramente con el transcurso de los días nos vamos a ir enterando. Gente que los han mandado de la misma OMPE a votar lejísimos de sus casas, ¿no? Que les cambiaron el lugar de votación a lugares lejos. Encima, en los cierres de campaña, como les decía, tumulto de gente, aglomeraciones, ¿no? Desesperación, tumulto, empujones. Díganme si eso no va a traer contagios. Estando nosotros ahorita en un récord de fallecidos nunca antes visto. Estando en una segunda ola, en una curva que ni siquiera está en descenso. Está ahí, estamos en plena curva, no sé si lo entiendan. O no sé si muchas personas no conocen al candidato Pedro Castillo. Como les dije al principio de este programa, tuvo poco o casi nada cobertura de la prensa nacional, que más se encargó de estar pues con los candidatos que supuestamente iban en primeros lugares, según las encuestas que siempre nos manipulan, ¿no? Ya que nos quede de experiencia que estas encuestadoras ahora tienen que agachar la cabeza o desaparecer, porque definitivamente, si ustedes olvidan eso, ya pues, nos condenamos a repetirlo nuevamente. Un país que olvida su pasado, como lo están haciendo, estamos condenados al fracaso. Y así, una y otra vez. Muchas personas, como les decía, no conocen a Pedro Castillo. Algunos datos de Pedro Castillo. Agitador social con ideas afines con Sendero Luminoso. Improvisado y sin planes ni visión, más allá de querer modificar la Constitución que ha sido su caballito de batalla también y lo sigue siendo, ¿no? Porque esa es una de las primeras cosas que está en su proyecto, cambiar la Constitución, eliminando al Tribunal Constitucional. Keiko Fujimori. ¿Qué tenemos sobre Keiko Fujimori? Yo creo que todos sabemos perfectamente, ¿no? Que es heredera de la dinastía de la corrupción en el Perú y títere de su padre, ¿no? Acusado y condenado por genocida y autócrata, y el autócrata Alberto Fujimori. Y esto que les acabo de leer ha sido extraído de los politólogos que tenemos, economistas, personas entendidas, para darnos una idea más o menos de los candidatos que vamos a tener en segunda vuelta. Ahora hay otro dato, hay otra situación que se viene difundiendo en las redes sociales, es sobre votar nulo, votar viciado en esta segunda vuelta, porque no estamos de acuerdo, ¿no? Porque no sabemos ni cómo hemos llevado
no voy a decir hemos, aunque no haya votado por ninguno de estos dos candidatos, cómo hemos llegado a tener a estos dos candidatos. Pues se habla mucho, como les digo, pues se habla mucho de la nulidad. ¿Qué dice ante esto la Constitución? La Constitución Política del Perú, artículo 184, dice: el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral o de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separados, superan los 2/3 del número de votos emitidos. Bueno, de ser esto cierto, por lo visto, ¿no?, que es un derecho, está en la Constitución, es un derecho que podemos ejercer, sumado a los 6 millones de peruanos que no votaron, ¿no?, y que ahora sí se les necesita, no fueron a votar por temor al virus, y se entiende, ¿no? Se entiende. Podría llevarse a esta situación. Seguramente en las próximas semanas vamos a escuchar, vamos a conocer un poquito más sobre esta alternativa que puede ser. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Alguna solución, ojalá pueda haber, ¿no? Puede ser. Porque la verdad es que los planteamientos de uno u otro candidato no nos deja contentos, no estamos satisfechos, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo, pero ni la clase media es millonaria, ni el Perú profundo es pobre, ¿no? Hay un tanto por un partido político, mucho resentimiento, ¿no?, que nos lleva o nos puede llevar definitivamente a una debacle del país. Es arriesgarlo, ¿no? Y por el otro lado ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Corrupción al mango, como se dice. ¿Sabías que si votas en blanco viciado haces que hayan más partidos políticos en el Congreso y que los volvamos a ver en las próximas elecciones porque pasaron la famosa valla electoral? ¿Cómo así? Te explico. La valla electoral es ese porcentaje al que deben llegar todos los partidos políticos para poner congresistas y para que puedan participar en las próximas elecciones. La valla electoral en el Perú es del 5%. ¿Y qué tiene que ver el voto en blanco o viciado aquí? Te pongo el caso real de lo que está pasando en estas elecciones. Esta es la última encuesta. Como verás, la mayoría de partidos no pasa el 5%, pero aquí hay un problema. El voto blanco viciado, que mira, suma más del 50%, no cuenta para el cálculo. Entonces, mientras aquí parece que solo 2 partidos pasarían la valla, realmente estos son los porcentajes, ya que solo consideran votos válidos. ¿Notas la diferencia? Y mira, casi todos pasarán la valla, por ende seguiremos viendo casi 20 candidatos en las próximas elecciones y un congreso más dividido y lento por los intereses que defiende cada partido. Para que eso no pase, comparte este video con esa persona que cree que votando en blanco está haciéndole un bien al país. Si eres peruano y te encuentras desesperado por saber los resultados de las elecciones en la segunda vuelta, por favor no bajes este video y quédate hasta el final. Como sabrán, ya tenemos los resultados de las elecciones este año. Un izquierdista radical y una corrupta son las únicas 2 opciones que tenemos para elegir a nuestro presidente. Pero tranquilos, tenemos una salida. Estuve conversando con unos abogados y me indicaron que en la constitución política hay una parte en las cuales respaldan a los ciudadanos. Así que tranquilos, aquí lo voy a explicar mejor. En el artículo 184 indica que el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco sumados o separadamente superan los 2/3 del número de votos emitidos. Pero esto ¿qué significa? No lo entiendo. Significa que de todos los peruanos que votan en la segunda vuelta, si 2/3 de ellos votan viciado, blanco o nulo, se estarán convocando a nuevas elecciones. Así que ya saben, esta vez sí hagamos las cosas bien. Difundan este video, por favor. Bien, y ahora haciendo un análisis de qué pasó con los otros candidatos, los supuestamente favoritos, los que supuestamente encabezaban las encuestas, o no necesariamente encabezaban las encuestas, pero nosotros veíamos en redes sociales, en programas de televisión, ¿no?, la aceptación que tenían de la gente, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Pues tuvimos a un George Forsyth de Victoria Nacional que fue lamentable, ¿no? Porque justamente en los últimos días, cuando más tenía que trabajar, se llevó la peor parte, ¿no? Se contagió en medio de su campaña, ¿no? Y tuvo que hacer una cuarentena. Su cierre de campaña fue virtual, no pudo estar
Desde días antes, ¿no?, de los cierres, se dirigió a todos desde su cama. Vimos un video que por ahí circula, notablemente afectado, ¿no? Notablemente, y no deja de preocupar de todas maneras el estado de salud de Forsyth, ¿no?, que se encuentra postrado en una cama haciendo cuarentena. Y en la campaña, en algún momento de la campaña fue uno de los primeros, ¿no? Recordemos de que él se mantenía en los primeros lugares, ¿no? Uno de los más activos aspirantes, ¿no?, presidenciales, muy activo, andaba por los sectores más humildes, eso sí, ¿no? Muchas veces no tomando las precauciones, también eso es cierto, de bioseguridad, ¿no? Una mascarilla siempre lo veíamos de las más sencillas, de las más delgaditas, esas que tenían 3 pliegues. Con esa mascarilla lo veíamos muchas veces comiendo también en los mercados, en los ambulantes, y eso era de todas maneras un riesgo latente de contagio, ¿no? Incluso hasta en algún momento él llegó a asegurar, muy orgulloso, de que era inmune al COVID. Lo llegó a decir, ¿no? Porque como andaba por aquí y por allá muy activo él, sin embargo, se tuvo que perder el último tramo, ¿no?, el último tramo final de la campaña, que era lo más importante, y tuvo que hacer cuarentena, ¿no? Y bueno, desde aquí todos esperamos que sea leve y que lo supere, pero le costó, ¿no? Le costó, como les digo, lo último de la campaña. Esas irresponsabilidades, el COVID nos ataca a cualquiera, no es que uno sea inmune, que otros no, probablemente pueda ser más fuerte a la resistencia, pero de todas maneras, tanto, lleva el cántaro, como dicen, que el agua se derrama. Por otro lado, el candidato Rafael López Aliaga, que en los últimos días, después del debate, sabemos que lo vimos leer mal, sus ideas, su violencia, ¿no? Lo pintó en cuerpo entero a este candidato, ¿no? Y sobre todo en los últimos días arremetió con la prensa, sobre todo con las mujeres de prensa, que si bien es cierto, algunas sí están vinculadas también a la corrupción, a la prensa mermelera, pero no por eso pues podemos insultar o arremeter, mucho menos un aspirante a presidente, pues no se pase. Arremetió contra Mónica Delta, insultó, le dijo a Juliana Oxenford ignorante de porquería, hasta asesina le dijo. Entonces estamos hablando de palabras mayores y un poco incoherentes también, porque ya hablar de asesina ya son palabras mayores, ¿no? Y sin pruebas sobre todo, y sacado de los pelos, ¿no? Un tipo que no supo canalizar esa violencia que tenía, ¿no? Un candidato que particularmente a mí nunca tampoco me gustó. El señor de Soto, otro candidato también de que subió los últimos días, ¿no?, en las encuestas, en la aceptación al público, ¿no? La esposa también lo ayudó muchísimo, caía bien también, ¿no? Pero por ahí es la edad lo que frenaba un poco a muchos, ¿no?, decidirnos por este señor Fernando de Soto, ¿no? 80 años, no queremos cometer tampoco el mismo error que cometimos con PPK, ¿no?, nuestro presidente de lujo, que la verdad la edad le ganaba. Para presidente necesitamos un presidente vital, un presidente con energía, que tenga que viajar aquí, que tenga que viajar allá, que un día pueda estar en una provincia y otro día en otra, o en otro país representándonos. Eso es necesario, la vitalidad, la energía en un presidente. Y lamentablemente el señor Hernando de Soto, la edad no le jugaba. 80 años ya es una edad también que lo expone a muchas enfermedades. Estamos ahorita con un COVID. El hecho que se haya contagiado no quiere decir que lo haga inmune tampoco. Sabemos de personas que se han vacunado, igual se han contagiado. Entonces eso le jugaba en contra, como les digo, ¿no? La señora Verónica Mendoza, que te parecía tener gente también, ¿no? Tuvo un cierre de campaña bastante austero, con poca gente, con pocos seguidores. Se fue desinflando también con sus ideas tan izquierdistas, siempre relacionada a Maduro, ¿no? También sindicada o relacionada a lo que tanto tememos, a los terroristas, ¿no?
Bueno, y también días antes se habló muchísimo de un partido como es el FREPAP, el Pescadito, que se habría alianzado, o que iba a apoyar al señor Rafael López Aliaga, ¿no? Lo cual fue rápidamente desmentido porque por las mismas personas de este partido. Vamos a ver el video. Hermano FREPAP, una consulta. ¿Ustedes están apoyando a Rafael López Aliaga? Buenas tardes, maestro. Mire, nosotros no apoyamos el partido del FREPAP, no apoya y no se alia con ningún partido. El partido del FREPAP es limpio y es transparente, entonces solamente trabajamos con recursos propios y no apoyamos a nadie, tanto como ha salido a hablar Juan Ataucusi o también a veces Raquel Ataucusi. Eso es totalmente mentira. Ya los encargados del partido, los que tienen más alto cargo, ya han desmentido, han mandado oficios que ellos lo que digan o dejen de hacer o lo que cuenten o lo que escriban es totalmente falso. Sí, eso es así, maestro. Pero ¿y Juan Ataucusi qué cargo tiene en el FREPAP? Juan Ataucusi, años atrás, por el mismo maestro, su papá, él ya había sido expulsado de la congregación. Entonces él no ejerce ningún cargo, es más... Ahí está, ¿no? El hijo del señor Ataucusi, que era el fundador de este partido, el FREPAP, que ya no pertenece a este partido, fue el que dijo que apoyaría a manera personal, independiente, no por el partido, no tenía nada que ver, así que fue rápidamente desmentido. Este partido, como lo dijo el joven, no apoya, ni se une, ni se alianza con nadie. Lo dejó claro, ¿no? Bien, y dejando de lado ya un poco el tema electoral, ¿no? Ya les he hecho más o menos un recuento de la situación, de cómo están las cosas. Hay una situación, un problema social que en medio de pandemia, en medio de esta distracción que tenemos ante elegir a nuestro próximo presidente que asumirá el 28 de julio, nos tiene un tanto distraídos y estamos pasando desapercibido un problema social que cada vez está creciendo más. Y es que la semana pasada causó mucha indignación este caso. Estoy segura que usted lo ha visto y si no lo ha visto se lo voy a contar, porque un adolescente de tan solo 16 años falleció tras ser atacado por un extranjero, un venezolano, que le insertó en la sien un desarmador. Imagínense la violencia, ¿no? La violencia, el grado de violencia de esta persona. Vamos a ver el informe y luego lo desarrollamos. Bueno, atención amigos, porque a esta hora debemos de reportar que lamentablemente ha fallecido el menor que fue atacado por el conductor de un vehículo que hacía el servicio de colectivo. Recuerdan ustedes que se lo contamos hace algunos días que había sido atacado con un destornillador, que incluso esta herramienta había sido incrustada a la altura de su cabeza. Lamentablemente este menor de solo 16 años ha fallecido y la población, sus vecinos, sus familiares están sumamente indignados. ¿Qué está pasando en Puente Piedra? Vamos a compartir la información con Paul Jiménez, nuestro reportero que ha llegado a este lugar. Paul. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es el pesar de los parientes de este adolescente de 16 años, como mencionabas. Nosotros estuvimos cubriendo esta nota precisamente en la víspera, Alicia. Este menor estaba luchando por su vida en el hospital del niño de San Borja, luego de haber recibido pues, un certero destornillador en la sien, dado, propalada por este sujeto, Daniel Felipe Guerrero Escalona, de 28 años, y los incidentes donde estamos en estos momentos corresponden a la cochera de la empresa de transportes de colectivo en donde trabaja este ciudadano venezolano. Hay que decir, Alicia, que el extranjero cuenta con los papeles en regla, ha tenido por ahí alguna papeleta, al parecer ha sido, por lo que aparentaba, ser una persona que no tenía deudas con nadie. Sin embargo, su mal accionar, su mala reacción terminó asesinando ya a este muchacho, que simplemente le había reclamado, recordando un poco el caso, de que este sujeto había pasado con su vehículo, intentó casi atropellarlo, y este
esta víctima le reclamó. Obviamente esto ocasionó que se convierta en un energúmeno, y no solamente lo golpeó, según testigos, también lo tiró al piso, y ya como para, digamos, le tocaba final a su víctima, terminó asestándole un destornillador en la sien, y esto le ocasionó la muerte finalmente a este muchacho, que deja a la familia consternada. Aquí todos están bastante indignados, por cierto. Ha intentado destruir esta empresa de transportes, y los vecinos, moradores, al enterarse del fallecimiento de este adolescente, arremetieron contra la empresa donde trabaja este ciudadano venezolano, Daniel Felipe Guerrero Escalona, de 28 años. Él está en la comisaría siguiendo todo el curso de ley respectivo, y lo cierto es que los parientes de este adolescente de 16 años están pidiendo justicia. Hay que recordar que el hecho ocurrió en la avenida José Saco Rojas, en Caraballo, y nosotros aquí en Puente Piedra estamos en medio de toda esta trifulca. La policía ha tenido que llegar a dispersar a las personas que están muy indignadas y que exigen justicia. Vamos a ver cómo va este caso, Alicia. Lo cierto es que ya en minutos quizás llegue un poco más de contingente policial para dar un poco más de seguridad, porque los ánimos están bastante caldeados luego de enterarse de que este muchacho ha fallecido víctima pues de la mala reacción de este extranjero, que no midió las consecuencias de sus actos y que finalmente terminó acabando con la vida de este menor de 16 años. Además, hay que decirlo, que tuvo un ataque de... Esto sucedió en Caraballo, como podrán ver, ¿no? Qué indignante, francamente, porque el muchacho, como dice el informe, está comiendo con su padre en un ambulante. El venezolano, que se dedica a hacer taxi, lo choca o arremete con él seguramente, o casi lo atropella. El muchacho le reclama, lejos de pedir una disculpa, que creo que es lo que se espera, ¿no? Porque está en su razón. Lejos de pedir una disculpa, se baja, le pega, y no cansado, no obstante que le pega, lo agrede, ¿no? A un joven de 16 años, estamos hablando de un niño, ¿no? Le clava, le inserta un desarmador en la sien. Brutal, realmente brutal. El chico falleció en los días siguientes, y obviamente, ¿quién puede sobrevivir a tal brutal ataque? O no quedas bien. Estamos hablando de que un desarmador tiene más o menos esta dimensión, y todo esto, imagínense, introducido en la cabeza. Todo lo que daña, todo lo que perfora. Pero qué brutalidad realmente de este extranjero, de esta persona. Obviamente no está bien de la cabeza, a pesar de que digan de que no tiene antecedentes, que tiene todos los papeles en regla. Este señor es un peligro. Es un peligro que un hombre como este, con esos arranques violentos, trabaje en servicio público, haciendo taxi. O sea que si por ahí una persona se olvida, no sacó el monedero, la agrede. No sacó el monedero y no tiene para pagarle, la agrede y la mata. No está bien de la cabeza, no está bien del coco. Y esa actitud violenta, yo no sé si ustedes se habrán podido dar cuenta, se repite en estos extranjeros que andan en las esquinas, estos extranjeros que andan por el centro de Lima, que muchas veces cuando para tu auto por el semáforo, te limpian el carro, y si les dices que no, te quieren arranchar el espejo o golpean el carro, porque esa es la actitud. Muchas veces yo lo he pasado, lo he vivido. Yo vengo cada 2 veces a la semana por lo menos a Lima, y esta situación se repite. O sea, tienes que dejarte limpiar el carro, pues. O sea, prácticamente estás obligado a darle una propina y obligado a que te limpie el carro, así tú no quieras. Y esa es la situación de estos extranjeros, en su mayoría venezolanos. Todos son venezolanos. Me compras, te limpio, ¿no? O te agredo o te robo. Y es una situación, como les digo, que nadie toma cartas en el asunto. Las autoridades no lo hacen. Hay distritos como en San Juan del Lurigancho, donde pasadas las horas de las 9 y ya es toque de queda, los venezolanos no hacen caso y hacen carreras de autos, carreras de moto. En este mismo distrito que les digo, en San Juan del Lurigancho, hay lugares que ya parecen colonias venezolanas. Ya no viven peruanos, viven puros venezolanos. Se los digo porque yo he estado ahí. ¿Y cómo son estas personas? Violentas,
Están en la pista, tú estás en tu carro, no se mueven y así le toques el claxon. Imagínate, están buscando que uno les reclame para agredirte y hacerte algo. En las casas es una locura, escuchas lisuras, música a alto volumen, no tienen el más mínimo respeto por el vecino, por el transeúnte o porque es una calle. Y esa es una realidad, señores, que no la están tomando en cuenta. Cada vez son más los venezolanos que migran a nuestro país, ¿no? Sin papeles, sin documentación, y están viniendo venezolanos de lo peor, porque no están viniendo venezolanos profesionales, esos son muy pocos, porque yo no meto en el saco a todos, pero la gran mayoría. ¿Y qué están haciendo nuestras autoridades por ello? Realmente es preocupante, es alarmante, porque ya si eran 1 millón de venezolanos que albergamos aquí en el Perú, cada vez son más. Si con las justas, imagínense, la economía está para nosotros mismos, los peruanos, sumémosle el 1 millón de venezolanos que vienen y los que siguen viniendo, más la violencia que los refleja, porque no me van a decir que no se han dado cuenta que es algo que los diferencia, lo llevan en su sangre, en su carácter, no lo sé, pero es tienen unas actitudes realmente preocupantes. Y ante este problema, ya que estamos en elecciones, vi por ahí una entrevista que le preguntaron a este señor candidato que va a pasar a la segunda vuelta, Pedro Castillo, le preguntaron sobre este problema social, sobre los extranjeros. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su posición? ¿No? Vamos a verlo. ¿Cuál es la posición de Pedro Castillo Terrones sobre Venezuela? En Venezuela, por ejemplo, hay un gobierno que para nosotros es democrático porque en este momento, por ejemplo, tiene un congreso de la oposición. Tengo un hambre, niño, que no he comido en todo el día, porque los reales que gano no me alcanzan para comprar comida. Si el gobierno no puede sustituir, darle comida al pueblo, que se vaya. En Venezuela hay una dictadura, en Venezuela hay un gobierno satánico, en Venezuela hay un gobierno genocida, en Venezuela hay un gobierno castrochavista. Cuidado, peruano. Bien. Allí escucharon, ¿no? Él opina de Venezuela como país que es democrático, dice, cuando todos sabemos, es más, lo hemos visto ahorita en el video, cuál es la realidad de este vecino país, ¿no? Y todo lo que viven y todo lo que pasan. Lo que viven ahí es una dictadura, sin embargo, para Pedro Castillo es democrático, todo está bien. Preocupa realmente esta visión de oposición que tiene, o lo que piensa, ¿no? Este candidato, preocupa. Hay que tomarlo en cuenta realmente. Y sobre lo que les digo de los venezolanos, realmente esta actitud violenta, ¿cómo se les puede decir? Esa salsita, por decir lo que tienen, que al toque se encienden, te buscan la pelea. No lo estoy inventando, estoy seguro que más de un peruano ha tenido un choque con un extranjero, con un venezolano. Actitudes que obviamente en su país no tuvieron. Porque realmente, ¿cómo puedes venir a un país ajeno a portarte mal, a dártela pues de violento, a agredir a las personas? Al país que te alberga, como siempre digo. Para eso mejor vayan a su país y vayan a hacerle la bronca a Maduro, ¿no? A ponerse así, malcriaditos, ofensivos con su presidente, que ahí sí deberían ir y hacer una revolución. Pero no, a mí me molesta muchísimo y miren cuánto me indigna que una vida de un joven de tan solo 16 años, por no quedarse callado, por reclamar, porque es lo justo. Si alguien te mete el carro, tú reclamas, no te vas a quedar calladito. Reclamas, y por eso que se ha golpeado y que haya perdido la vida, realmente es un caso indignante. Un joven con toda una vida por delante y todavía de esa forma, ¿no? Qué violencia. Si hubiera sido todo lo contrario,
seguro veríamos ahí a las periodistas de Canal Nacional defendiendo a los extranjeros, porque para eso son muy buenas, pero para defender a nuestros nacionales, ¿no? O a nuestros connacionales, ahí sí, pasó la noticia y ya, olvidado. No, señores, es un problema social que cada vez crece más, y en medio de esta pandemia, en medio de la distracción que estamos todos por elegir a nuestro presidente, está pasando piola, como se dice. No deberíamos dejar aumentar la violencia, aumentar el número de extranjeros que entran aquí sin papeles, porque no sabemos quiénes son. Están viniendo de lo peor, están viniendo de los peores. Personas sumamente que no sabemos allá qué antecedentes tendrán, a qué se dedicaban allá y vienen aquí de esta manera. Bien, dejamos ese tema que realmente hay que tomarlo en cuenta. Realmente alguien, ojalá entrando ya autoridades nuevas, se toque este punto, la seguridad que tanto hace falta, ¿no? Que está tan terrible, ¿no? Tan terrible, precisamente por lo que le digo, por la distracción en la que estamos. El virus, que todo el mundo o todos estamos asustados, cuidándonos, protegiéndonos de no contagiarnos, nos lleva bastante distracción. Y por otro lado, ahorita las elecciones. Todos, hasta el que no quiere, se tiene que sumergir en el tema, porque tenemos que sumergirnos, porque vivimos en el Perú, porque tenemos que elegir y porque tenemos que estar concentrados en esta situación. Pero tampoco distraernos de los problemas como son la seguridad, que está tan terrible, y este problema, los extranjeros, ya es demasiado, ya es un abuso. El peruano es bueno, pero tampoco abusen, pues. Cambiamos de tema porque se viene comentando sobre el regreso a clases, ¿no? Se habla del regreso a clases presenciales y quién o qué papá o familia en sano juicio va a enviar a su hijo al colegio. Particularmente veo que nadie. Es una locura realmente, es una locura porque todavía ni siquiera vacuna tenemos y estamos hablando, es más, ya creo que hasta fecha hay, de un retorno a las aulas. Un nuevo ciclo esperar, como dicen, se puede recuperar, pero la vida ya no la recuperamos. Si bien es cierto y decimos ya que vayan al colegio, total, ellos no se contagian, ¿no? Los chicos, los niños han sido los menos afectados o los que menos se han visto contagiados con este coronavirus. Está bien, pero son asintomáticos, igual tienen el coronavirus. Entonces, van al colegio, se contagian, está bien, ellos no desarrollan síntomas, pero llegan a casa, ¿no? Llegan a casa y nos contagian. Por ahí tenemos al abuelito con el que vivimos, por ahí tengo a una tía que sufre de diabetes, o un primo que está con cáncer, o un sobrinito que es obeso, y lo contagian y se muere. Entonces es una irresponsabilidad total, a mi parecer. Ahí, como están viendo en las imágenes, creo que lo representa perfectamente, ¿no? Un niño llegando a casa, ya llegué con el virus en todos lados. Tampoco queremos eso. Yo creo que por parte del gobierno hay que analizar un poquito más esto. En todo caso, como decimos, no es obligatorio. No es obligatorio exponer a nuestros hijos y exponernos nosotros, ¿no? Está de más. Hablamos también de que no vamos a mandar a nuestros hijos al colegio. Está bien, no los mandemos, estamos en nuestro derecho porque no es obligatorio. Pero tampoco los lleven a los centros comerciales, tampoco los lleven a los cines, a las fiestas, a las playas, ¿no? Hay ironías ahí, hay que ser bastante centrados con este tema. Si obviamente no los mandamos al colegio para que no se contagien, pues tampoco a un centro comercial, pues tampoco a la playa, ¿no? Bien, ahora otro tema también que quiero comentarles y no quiero dejarlo pasar, es el tema ¿recuerdan ustedes de los 66 detenidos que hubo en una casona de Chaclacayo, ¿no? Todos ellos, en su mayoría, los 50 más o menos venezolanos, todos con antecedentes. Pues, como ya lo habrán podido ver, la jueza, la fiscal a cargo, Ada Marina Gotuso, los dejó en libertad. Imagínense ustedes, bueno, no asombra realmente. Yo no sé, a ustedes seguro tampoco les asombra porque siempre ocurre esto. Al violador, al asesino, al abusador,
De pronto la policía los agarra y los jueces y los fiscales se encargan de dejarlos libres. Esa es nuestra justicia en el Perú. Esa es la justicia en el Perú. Las personas que imparten o deberían impartir justicia, esto es lo que imparten, esto es lo que hacen. Dejar libres a estos extranjeros que no tienen dirección, porque ellos, como sabrán, no viven aquí, no tienen familia. ¿Dónde los van a encontrar? Esta fiscal alegó de que debido a la COVID, debido a la pandemia, se les iba a investigar, hacer la investigación libertad. ¿Qué cosa? ¿Cómo es esto? Realmente solamente en nuestro país puede ocurrir. Así como lo escucha, lo liberaron. Ahí había, en esa casa incautaron drogas, incautaron armas. Ella dijo de que las armas y las drogas no fueron encontradas con ellos. Es decir, fueron encontradas en las habitaciones, en los cuartos, en otros lugares, pero no con ellos. ¿Y de quién eran entonces? ¿Aparecieron ahí por arte de magia o alguien las puso? Qué ironía realmente como fiscal, como jueces que tenemos, y es lo que indigna también a todos los peruanos, ¿no? Que siempre tengamos que ver que estas personas, que nosotros tenemos la esperanza que van a impartir justicia ante un hecho, ante algo que pasamos, pero no, siempre se van de lado. ¿O qué más pueden decir ustedes? No hay otra cosa, pues, no hay más claros. ¿Para qué vamos a estar escondiéndonos de decir cosas? Voy a leerles parte, ¿no? Esta fiscal a cargo, que es de Chosica, estableció que estas 66 personas sean investigadas en libertad, pese a que presentan, como les dice, antecedentes penales graves, graves, ni siquiera son leves, graves. Recordarán que la madrugada del 31 de marzo, la Policía Nacional, como siempre, la policía hace su trabajo y los fiscales lo sueltan. ¿Cómo queda la policía? Hasta en peligro, porque estas personas muchas veces buscan venganza en los policías. Por eso que los policías después se hacen de la vista gorda para no poner en riesgo su vida o la de su familia. Una cosa lleva a la otra, corrupción tras corrupción. Fiscal corrupto pone en riesgo a los policías de esta manera. Entonces por eso los policías después no quieren agarrar a los delincuentes, no quieren agarrar a los violadores, no quieren agarrar a los asesinos y sobre todo a los narcotraficantes. Bien, la policía realizó un operativo donde intervino 66 personas entre peruanos y extranjeros en un inmueble en Chaclacayo conocido como Calicanto, en California, Chosica, disculpen. Todos acusados, como les dije, acusados por distintos delitos graves. Ahí encontraron armas de fuego y todo tipo de drogas. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, se pronunció, ahí estamos viendo el pantallazo del comunicado del Ministerio Público, donde dice que se abrirá una investigación preliminar por 30 días a esta fiscal Ada Gotuso Ortiz por presunta infracción administrativa en el ejercicio de sus funciones y solicita además que presente en un plazo de 5 días hábiles un informe de los hechos sobre la imputación que se le hace. Me parece muy bien, pero ojalá no quede ahí, porque realmente estamos ya cansados de que, como les digo, se repita este panorama. Esta situación siempre se repite. Nuestros pobres policías se arriesgan capturando a delincuentes, narcotraficantes, para que los jueces y los fiscales los dejen libres. Y no me van a decir por qué. ¿Por qué? Hay coima, pues señores. Hay coima y arreglo bajo la mesa y eso lo conocemos todos. ¿Y quién ve o investiga a estos fiscales que se creen absolutos, no? Y no es así, pues. Se supone que nosotros tenemos la esperanza en que en nuestro país hay justicia y nos chocamos o nos topamos con esta triste realidad que si no tienes plata para bajarle a un juego a un fiscal, perdiste, pues. Así te hayan matado a un hermano y la indignación en el pueblo peruano cada vez crece más. Esa es la situación. Entonces, situaciones que también, ¿no?, tendrían que cambiar porque los jueces fiscales corruptos también tienen que ser investigados. Y si se descubre o se llega al punto de que hubo ahí algo chueco, pues también tendrían que ser procesados y pagarlo, ¿no? Irse a la cárcel, como debería de ser. Porque siendo aún un magistrado,
No es posible que se venda la corrupción. Entonces, una pena más grande tendrían que llevarse, ¿no? Y tendrían miedo también de esa forma, ¿no? Que sea algo ejemplar, ¿no? Un castigo ejemplar para estos jueces y fiscales corruptos. Así, aunque sea por miedo, no lo hagan, ¿no? Ellos ganan muy bien, pero sin embargo siguen aceptando coimas, y todavía de quiénes. Y todavía no les importa dejar libres a delincuentes, violadores, narcotraficantes, y por eso que el Perú está como está, pues. Cuando capturan a un delincuente, pero ¿cómo? Si ya había sido capturado en el año tal, ya tenía como 15 denuncias. ¿Por qué? Porque nuestros jueces y los fiscales, nuestros magistrados, son unos vendidos y corruptos, pues. ¿Cuándo va a cambiar esto? Todo el Perú realmente es un desastre. Es un desastre. Terrible, terrible situación, que no perdamos la esperanza, amigos. No perdamos la esperanza que algún día tenga que cambiar. Pero con estos dos candidatos que tenemos para la segunda vuelta, no lo creo. No hay esperanzas con ellos, ¿ah? Bien, y yéndonos al distrito de Chaclacayo, ahí estamos viendo unas imágenes, ¿no? Esta es la posta, el López Silva, que queda en Retama, y vemos la cantidad de gente que hay a diario. Estas personas esperando por una prueba COVID, la mayoría de ellos obviamente con síntomas, muchos de ellos contagiados, y eso lo vemos, imagínense, el distrito de Chaclacayo, que es un distrito pequeño. Imagínense el panorama que se repite en otros distritos más grandes. El López Silva no abarca ni atiende a todos. Está bien, esa cola que ustedes ven ahí puede llegar más todavía, pero no los atienden a todos, ¿ah? Tienen un límite. ¿Y por qué? Las pruebas deberían ser para todos. Si hay una cola de 20 cuadras, pues a los 20 debería atenderse, pero no es así, lamentablemente. Y mientras esto sucede, mientras vemos esas largas colas de personas esperando por una prueba COVID, esperando y obviamente preocupados por su salud, el alcalde de Chaclacayo, el señor Manuel Campos, hizo una ceremonia en el Club Los Ángeles, hizo una reunión, ¿no? Donde premió al comisario de Chaclacayo, al comandante Juan José Salinas, así como a los serenos, al jefe de serenos Felipe Zabaleta, en presencia de la subprefecta, juntas vecinales y funcionarios. Todo esto en el marco de la meta ganada en seguridad ciudadana. Yo no sé cómo han ganado esa meta. Realmente sabemos que está esto prohibido por pandemia, es un decreto supremo. La reunión en lugares cerrados está prohibido, ¿no? Sea quien sea. Aquí había todos los que les he nombrado, serenados del jefe, comandante, policía, subprefecta, ¿no? Con todas estas personas reunidas en un lugar cerrado, como les digo. Así están las cosas, siendo el burgomaestre de un distrito que tiene bastante número de contagiados, pese a ser chiquito, ¿ah? Pero a él no le importó, él quiso premiar nomás, no importa. Ese no es su problema. El COVID para él parece no es su problema. Y según las fuentes, nos dicen que hay varios serenos que han renunciado por falta de pago. Se les adeuda varios meses atrasados. Hace una semana recién les han pagado febrero. Recién, imagínense. Y todos sabemos el riesgo que corren también los serenos, ¿no? La exposición que tienen durante los operativos. Entonces, incongruencias, ¿no? Por un lado los premiamos, ¿no? Y por otro lado no les pagan. Como premio más bien debería estar al día, pagarles mensualmente, ¿no? Y no atrasado. Por otro lado se les premia a los serenanos que tienen malas actitudes, que muchos de ellos tienen mala educación, no les enseñan o ya viene de casa o no sé qué tipo de miembros tienen en serenazgo, porque todos conocemos, los que vivimos en Chaclacayo, que son bien malcriados, violentos. Hay denuncias con los serenazgos, sobre todo con ese grupo Cobra. Entonces estamos hablando de que premiamos, ¿no? Premiamos a estos serenos, que los vecinos de Chaclacayo no aprecian, que los vecinos de Chaclacayo no están contentos con ellos, que tenemos bastantes quejas sobre eso. Ahí están, ironías de la vida, ¿no? Pero así es
este alcalde Manuel Campos siempre. Así es. Por otro lado, otro tema también bien fastidioso es que nuevamente los fiscalizadores de la Municipalidad de Chaclacayo irrumpieron en la pollería California. Esta pollería, una de las más antiguas, ubicada en Puerto Ñaña, Chaclacayo. Ingresaron los fiscalizadores de una manera, como siempre, como actúan ellos. A eso voy, ¿no? Que esta gestión, los trabajadores son bastante maleducados. Entraron, como les digo, a esta pollería burlándose del propietario, el señor Max Urbay. Este señor, a raíz del COVID, ha sufrido una parálisis. Y estos fiscalizadores se burlaban de esta situación, imagínense. Entonces, obviamente, el hijo menor, al ver esta situación, les reclamó y se pusieron malcriados con el muchacho, un muchacho de menos de 30 años. Se pusieron malcriados, hasta las manos se fueron, pero el muchacho se defendió, ¿no? Y llamaron a efectivos policiales, como si se tratara de un delincuente. Llegaron varios efectivos, camionetas de policías para detener al muchacho y llevarlo a la comisaría, donde ahí terminó el problema, en la comisaría. Pero, ¿qué pedían estos fiscalizadores? Ellos pedían que pague una multa, que ahora les voy a decir, una multa que ya ha sido, una multa anterior que ya ha sido archivada por estar mal fundamentada y por silencio administrativo. Se anuló ya hace algunos meses. Sin embargo, estos fiscalizadores van porque quieren que paguen, quieren cerrar la pollería hasta que paguen. Yo no sé si no están al día o no saben la situación, que no se enteran antes de ir a molestar a un local haciendo todo este papelón, porque es un papelón realmente. Hay cosas más importantes que hacer que estar fastidiando a los comerciantes, ¿no?, del distrito. Entonces yo no sé si no se enteran, no se investigan, no saben que ya esta multa ha sido anulada, que nuevamente tengan que ir y todavía burlándose y todavía de una manera maleducada como suelen trabajar ellos, porque para nadie es un secreto, todos sabemos que así son. O sea, ellos insisten en que paguen una multa que ya fue anulada. Qué desorden realmente, qué desorden, qué caos que prima en el distrito de Chaclacayo ante esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, no? Porque hemos visto también en otras ocasiones que han cerrado locales como Incafarma, han cerrado este local que es tan conocido en Chaclacayo, el Círculo, lo cierran. Entonces, yo digo, señor alcalde Manuel Campos, usted que es de Chaclacayo, que es del distrito, se supone que usted quiere a su gente, se supone que usted quiere a sus vecinos, a sus hermanos chaclacayinos. Tiene que ayudar al comercio, a las personas que se dedican a esto y que en medio de esta pandemia se han visto afectados por el cierre de sus locales, como son restaurantes, como son tiendas de abarrotes, tiendas de N cosas. Todos sabemos que han tenido que estar cerradas mediante en el periodo de cuarentena, que están tratando de salir adelante y usted los cierra o busca cerrarlos. No se entiende. Un alcalde es un representante del pueblo, del distrito. Uno lo pone ahí en el sillón con la confianza de que en problemas cualquiera que sea te va a ayudar, no te va a hundir, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Manuel? ¿No? Si yo soy alcalde de un distrito, yo defiendo a mi población, defiendo a mis vecinos, los ayudo. Si no tenían el permiso, les aviso, ¿no? Les aviso, les doy un plazo, les doy las facilidades del caso, ¿no? Pero no les pongo todas las trabas posibles y por haber. Eso no, pues. Eso habla como si tuviera alguna venganza personal con ellos. Y yo no creo realmente que un alcalde, que un burgomaestre, un representante esté para estas cosas de venganzas, pues venganzas políticas o venganzas personales de vecinos, o porque no me apoyó en campaña, o porque habló mal de mí. Creo que eso lo deja en un cierto grado de inmadurez, ¿no? Inmadurez no solamente como persona, sino como profesional, ¿no? Porque estamos hablando de cómo va a pasar a futuro como alcalde,
¿Cómo quiere que hablen de usted a futuro? ¿Como el peor alcalde? ¿Como el resentido, el vengativo, el loco? ¿No? ¿O el buen alcalde que ayudaba a sus vecinos? ¿No? ¿Cómo lo extrañamos? Hizo esto, hizo el otro, a mí me ayudó. Pero no. Por lo visto, por donde uno va, lo único que escucha son malos comentarios. Y es lamentable porque si el señor Manuel Campos es de Chaclacayo, un distrito tan pequeño, él no va a ser alcalde toda la vida. Pasa su periodo, que ya le quedarán 2 años, y va a volver a ser un poblador más de Chaclacayo. Y va a ser muy feo tener que encontrarse con vecinos que les pusiste tantas trabas, que les cerraste sus negocios en el peor momento, cuando había una pandemia, ¿no? Los hijos, los amigos de esa persona también van a tener un mal concepto tuyo. Entonces un poco de criterio, ¿no? Un poco de criterio, un poco más de humanidad, un poco más de humildad, un poco más de sencillez. Porque hoy día estás aquí y mañana estás acá. Y la gente no olvida estas cosas, estos resentimientos, estas venganzas, ¿no? Como le dije, todo cambia y todo se devuelve. Atentamente, el karma. Nos vamos a Chosica, porque personal de la División de Investigación de Alta Complejidad, la DIVIAC, intervino en las oficinas de la municipalidad ubicadas en la Casa de la Mujer, ¿no? En la avenida Enrique Guzmán y Valle, como ustedes sabrán, ¿no? Ahí. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué fue la visita? Ya es caserito ya, ¿no? Pues la Contraloría informó al alcalde sobre las irregularidades detectadas en la adquisición de la planta de oxígeno que se va a donar al hospital de Chosica. Dicho informe señala lo siguiente. Ahí está saliendo en pantalla, ¿no?, la ficha o el informe por parte de la Contraloría. Se los leo. Número 1. En el expediente de contrataciones no se sustentan los actos previos, así como la contratación directa de la planta de oxígeno. Número 2. La entidad adquiere la planta generadora de oxígeno medicinal a un proveedor que no cuenta con autorización excepcional para su fabricación. Número 3. Durante el proceso de contratación, funcionarios de la Municipalidad Distrital de Lurigancho efectuaron coordinaciones internas sin respetar el orden jerárquico. 4. El cuadro comparativo de ofertas no toma la igualdad de condiciones y características presentadas por los proveedores. Claramente, y en conclusión, señores, no hay transparencia, ¿no? Y es un informe hecho por Contraloría, me parece muy bien, y ojalá no quede ahí nada más, que la investigación sea y vaya a fondo, ¿no? Que se llegue hasta el final. Toda esta observación, aparte de los cuestionamientos e irregularidades, todo este informe, mejor dicho, es muy aparte de las otras irregularidades y cuestionamientos que ha hecho ya Contraloría, sobre todo sobre la entrega de canastas, el mal empadronamiento en primer lugar, favoreciendo a allegados, ¿no? No llegando a las familias más vulnerables, ¿no? Injusto, y todavía en medio de pandemia. Así que hay varias cositas, hay varias cositas que se van acumulando a esta gestión, porque muchos no recibieron canasta. Injusto, porque los necesitaban. ¿Quién no necesitaba en medio de pandemia, no? Pero ojalá realmente todos estos informes de Contraloría, como les digo, lleguen a un punto, lleguen a una investigación y hayan culpables y haya castigos sobre todo. Bien, por otro tema, esta semana la Asociación Animalista Protección, Vida y Esperanza Animal, que se encarga de los animalitos de las calles, que siempre está cuidándolos, ¿no?, con recursos o peculio propio, organizó una campaña de esterilización, ¿no?, en donde llegaron a fiscalizar trabajadores de la municipalidad, impidiéndoles su libre trabajo. A ver, esto es responsabilidad también de la municipalidad,
¿no? El crecimiento de perritos callejeros y todo esto. Estas campañas de esterilización deberían hacerse por la municipalidad. Es más, en algún momento que entrevisté al alcalde Víctor Castillo cuando recién entró a la gestión, recién llegadito a la municipalidad, le pregunté por este tema, le pregunté qué iba a hacer por los animalitos de las calles, si iba a apoyar, y dijo que sí, que iba a hacer campañas. Es más, a esta asociación, a la presidenta de esta asociación, la señorita Carrasco, la cual conozco, también en campaña le dijo que iba a apoyarla con esterilizaciones, con cosas para los animalitos, que iba a apoyar. Gran mentira, pues, porque miren, encima de que no apoya, encima quiere, sabemos que estamos en pandemia, pero ahí hubo distanciamiento social. Las personas estaban separadas. Estamos hablando también de que nuestros animalitos no pueden ser olvidados. Por el hecho de la pandemia también, la vida continúa respetando nuestro distanciamiento, usando nuestro respectivo tapaboca, bien, de buena manera, como debe ser. Tenían que ir a esta campaña de esterilización. O sea, este señor no hace y tampoco deja hacer. Muy mal, pues, señor. Cayó en una mentira porque dijo que iba a apoyar a los animalistas de Chosica, lo cual no ha hecho ni se interesa. Bueno, no se interesa por las personas, menos se va a interesar, pues, por los animalitos. Olvídense de qué estamos hablando. Pero deje hacer, pues. Si usted no tiene iniciativa, si usted no tiene capacidad para gestionar este tipo de ayuda social, tampoco se meta y tampoco ponga trabas, pues, señor Castillo. Ya estamos hasta aquí ya de sus trabas y de agarrarse obras ajenas y quererse llevar los logros ajenos, ¿no? Bien, amigos, el tiempo se me ha ido, pasó volando, hemos tenido muchísimo que hacer, la noticia todos los días cambia. Conmigo será hasta la próxima semana. Dios mediante, cuídese mucho, utilice la doble mascarilla que tanto nos recomienda el MINSA, una de tela, la otra quirúrgica, lávese las manos siempre que pueda. No se olvide que el COVID convive con nosotros, vive con nosotros y es muy peligroso, muy letal. Y hemos visto muchas personas que lamentablemente en nuestro distrito, en alrededores, cada día están falleciendo, lo cual lamentamos desde aquí de Central TV, desde mi programa, que todos los días tengamos que ver a un amigo, al amigo de un amigo, al vecino, y en nuestras redes sociales personas que fallecen a causa de este terrible mal, de este virus desgraciado, de este virus que odiamos tanto. Pues bien, cuídese mucho y hasta ahorita no hay planta de oxígeno. Si no, ¿cuántas vidas hubiéramos podido salvar del distrito? Hasta la próxima. Chao.